Pues muy bien, bueno, pues sí, sin duda, son cosas importantes, como esto es un apagón en estos momentos, creo que no abona en nada, en ninguna parte de la República, con los hospitales ahorita, por lo que se tiene entendido, al tope, y bueno, como dices tú de los tiempos, es cierto, todavía no sabemos, creo que en esta semana, por ahí, el presidente va a dar alguna información al respecto, quizás ya empiece a vislumbrar cómo podría arrancar esto, pero bueno, pues de mientras ahí estamos con esa información. Y sí, exactamente, esto es una pandemia a nivel mundial, ha afectado prácticamente a todos los países en el mundo, y pues ahora sí que en otros países, no sé si podamos hacer una comparación del sistema eléctrico mexicano con algún otro sistema que se le pudiera parecer, estimado Marco. Wow. Se pueden comparar los sistemas eléctricos, pero no se pueden copiar recetas. Ok, Digamos, me queda claro que en todos los países del mundo hoy por hoy, el efecto, digamos, del problema del COVID-19, pues en todos lados ha disminuido la carga, porque todo el mundo el distanciamiento social ha provocado, digamos, la necesidad del distanciamiento social ha provocado el freno de muchas actividades, digamos, que requieren electricidad. sí, Eh, yo lo vería más bien en ese sentido, ¿no? O sea, el hecho, me quiero imaginar, por ejemplo, países como Italia, que tuvieron un problema tan severo sí, eh, que los obligó a todavía distanciarse más, a encerrarse más. El freno, digamos, el famoso lockdown que se comenta, pues creo que ha sido más severo que el que llevamos nosotros. sí. Y obviamente eso le provocó una situación operativa, entre comillas, similar a la de México, pero diferente porque el territorio es muy diferente, la configuración de la topografía, vamos a decir, de la red de transmisión, en este caso, del intercambio de energía con otros países, ¿no? El mismo caso España, por ejemplo, ¿no? El hecho de que hay otros países con unas condiciones de clima diferente, a lo mejor les da una cierta ventaja. Lo que comentaba Santiago ahorita de el norte del país, el noreste, el sureste, entrando el verano, aunque estamos en mayo, pero ya te puedo apostar que en Mexicali ya está haciendo calor. Te empieza a provocar un aumento en la demanda. Y eso, vamos a decir, te puede ayudar un poquito a regresar a tu condición anterior, Ok, pero más bien la similitud sería en que todos los, digamos, organismos o las instituciones encargadas del control operativo de sus sistemas eléctricos están haciendo lo mismo. No creo que, digamos, en Estados Unidos, aun cuando es un mercado muy, muy grande, vaya, para que te des una idea, Alemania tiene una demanda superior, nada más en la cuestión de potencia, que México. wow, Y México tiene una superficie mucho mayor, ¿no? mucho mayor. Entonces, eléctricamente se comporta diferente. El hecho de que efectivamente se esté viendo la ventaja de las energías limpias, sobre todo desde el punto de vista económico, también hace evidente el problema de la intermitencia. Es un problema real que todos los países, nosotros vamos un poquito atrasados en eso porque empezamos después, pero países, digamos, regresando a la parte de Alemania, ellos ya, digamos, están en pleno proceso de atravesar esa cuestión de la convivencia entre las intermitentes lo que le podríamos llamar la generación base, ¿no? Ok, Para que te des una idea, en el caso de California, nada más en lo particular, hoy por hoy ya se desequilibró su red, por decirlo así, en el sentido de que de repente producen más energía de la que pueden consumir.
Entonces tienen que dejar fuentes de energía afuera. O sea, y en este caso, pues les toca también a las renovables, ¿no? Y no me refiero a las que estén entrando a pruebas. O sea, independientemente del riesgo que conlleva el inicio de pruebas que comentaba Santiago, en este caso ya son centrales, digamos, establecidas, Operando, claro. operando en el mercado eléctrico y de plano se tienen que salir porque no hay suficiente consumo. Claro. O sea, y claro, ellos ya están pensando en cuestiones de almacenamiento de energía, cómo van a brincar, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a esa parte, nos estamos acercando y obviamente un efecto como el que se está provocando a raíz de este problema del COVID, eh, nos da una probadita de lo que vamos a tener enfrente, ¿no? Y de precisamente del porqué de ese pugilato, si le pudiéramos llamar así, que no me gusta esa palabra para estos niveles técnicos, pero de escuchar cómo se hacen los reclamos o de leer cómo se hacen los reclamos, me queda muy claro que no se están entendiendo las partes. O sea, Ok. el sector empresarial, el CCE, la Concamín, etcétera, están reclamando, están exigiendo. Y por el otro lado, vamos a pensar, CFE dice, quiero un terreno parejo, quiero una competencia franca, justa, que también tiene razón. Y en el medio está el SENACE tratando de equilibrar la operación. Eh, en todos lados existe un modelo muy similar con sus variantes en cuanto a la parte que opera y controla el mercado eléctrico, el sistema eléctrico, la parte, digamos, que produce en unos países, digamos, como Francia, pues todos sabemos que la generación es propiedad de la nación. Sí, O sea, la energía nuclear en Francia toda está controlada por el país de una manera productiva, obviamente. sí, La comercialización no necesariamente, ¿no? Dentro de Estados Unidos hay diferentes mercados que operan con reglas un poco diferentes. Eh, el modelo mexicano pues, muy similar al PJM, por no decir casi idéntico. La Comisión Reguladora de Energía también tiene su participación, obviamente, en esos lineamientos, en esas fronteras o en esas líneas, ¿no? Que todo el mundo debe de respetar. Entonces, por ese lado podríamos ser comparables, pero en la parte de copiar las decisiones lo veo muy, muy complicado eh, por cuestiones de la topografía de la red de transmisión, de las longitudes de las líneas de transmisión, de repente de la gran concentración de producción de energía en ciertas regiones del país, a el rezago en ciertas obras de infraestructura que también comentaba Santiago hace sí, rato, ¿no? En el Prodecen. Todos hemos sido testigos de repente del apretón que le han dado, digamos, claro, por falta de dinero no nos debe de quedar la menor duda, pero esas obras de infraestructura que vienen a mejorar la eficiencia, que vienen a mejorar la flexibilidad precisamente para que se puedan dar todas esas interconexiones de centrales eléctricas y pueda haber un intercambio más eficiente o más dinámico entre regiones del país, pues no se ha podido, ¿no? O sí, sea, por diferentes motivos, no hay uno solo. Entonces, yo veo que el problema común de los demás países es la baja demanda de electricidad repentina, ¿no? O sea, nadie estaba preparado para eso. Estábamos. Por el otro lado, el hecho de las longitudes, digamos, la superficie del territorio nacional, vamos a decir, nos aleja de la topografía estilo europeo, ah, pero tampoco nos podemos comparar con Estados Unidos o con Canadá porque también son cuestiones muy diferentes de comportamiento de carga, ¿no? claro. O de consumo de energía. Entonces, las líneas de transmisión a la hora de estar operando con baja carga, eh, pues la cuestión de regulación o de comportamiento en sí de la línea, que también menciona curiosamente el oficio del SENACE, Sí, se vuelven hasta peligrosas, ¿no? claro. Entonces, y el oficio incluso menciona evitar la necesidad de abrir enlaces de transmisión o líneas de transmisión, algo así, ¿no? Que Claro. todavía te pone una cuestión, una situación más vulnerable.
En la parte económica, yo creo que también todos los países están teniendo que tomar decisiones de repente de quizás sacrificar algo más barato y quedarse con algo más caro a cambio de esa confiabilidad. Y me refiero, por ejemplo, yo quisiera pensar cómo le están haciendo los franceses con tanta energía nuclear. O sea, a ver, muévele, o sea, dile al reactor, bájale la temperatura o produce menos vapor. Sin embargo, ahí yo creo que lo que les debe de estar ayudando mucho es esa interconectividad con otros países, ¿no? Sí. O sea, para ese intercambio, pero sería muy interesante, hasta ahorita se me ocurrió esa parte de la característica muy peculiar de los franceses, ¿no? En cuanto a la proporción de energía nuclear. Claro. En el caso de nosotros, vamos a decir, con el gas, el problema que yo le vería tiene que ver con la parte de cómo le bajas al ciclo combinado, ¿no? O sea, me tocó ver el domingo precios negativamente altos, o sea, en Baja California. Primera vez que me toca ver en la parte, digamos, en la gerencia de control oriente, por el lado del SENACE, un precio en cero. En cero. O sea, el precio bajo fue cero. Ah, me llamó mucho la atención, pero entonces, ¿qué está pasando? Que bueno, para que en Baja California se dé el negativo, pues a alguien no le conviene parar su máquina. Y entonces, Okay. pues ofrezco lana al que consuma desde el punto de vista del mercado. Entonces, más Claro. económico que eso, pues Ya no puede haber. difícil. Desde el punto de vista de Baja California, pues yo no me atrevería a criticar esa cuestión desde el punto de vista económico, ¿no? Porque más Claro. barato no puede haber. En el cero de la Oriente, pues también me llama mucho la atención porque si llego a un valor cero por la electricidad, me queda claro que el que se está aguantando le está costando. Sí. Entonces, ya no sé si me conviene dejar de despachar y me espero a que sube el precio o le entro gratis. Claro. Los precios en la península de Yucatán, en realidad, a lo que se venía observando, están relativamente bajos también hoy por hoy. Entonces, y así en todo el país. Entonces, no creo que sea tanto el abuso económico, sino más bien es una cuestión de que todo el mundo se tiene que alinear o todo el mundo tiene que cooperar para el problema o pues quedarse fuera de línea, ¿no? Y decir, Claro. bueno, ni fu ni fa y de todos modos voy a ganar lo mismo en su momento en la parte baja y en la oriente, ¿no? Claro. En el caso de América Latina, yo creo que también el problema con países, digamos, como Chile, Argentina, Brasil, eh, que se podría más o menos, por cuestiones de superficie territorial o de superficie de territorio nacional, comparar, también es difícil, ¿no? O sea, la parte de toda la cuestión hidráulica en Brasil, pues también tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, si ellos están pensando, o sea, cómo administrar el agua en sus presas, todo eso, entonces también los obliga a cuestiones complicadas y sobre todo a lo mejor quizás no ahorita, sino para el año que entra, ¿no? O sea, Claro. cómo los agarran los volúmenes en sus presas, porque luego lo de menos es abrirle, pero luego empiezas con otros problemas de carácter social, ¿no? Y sobre todo cuando se afecta la agricultura o cuestiones así, ¿no? Por Entonces ejemplo. es una cuestión muy complicada, ¿no? No es algo que se pueda tomar a la ligera, Sí. ni que se pueda copiar. Claro. Pero sí vale la pena observar cómo le están haciendo otros países, porque de ahí salen las ocurrencias o las innovaciones, ¿no? Ajá. El, Sí. el hecho de cómo se evitan esos grandes apagones que generan pues, pérdidas muy grandes, ¿no? Que comentaba Santiago también, es otra forma de ver el problema, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para salir sin un apagón? ¿Cómo le hago para salir con el mejor precio? Eh, ¿Cómo le hago para que todos estén contentos? ¿Cómo le hago para hacer, No, cómo le hago, eso creo que no va a ser. cómo le hago para hacer monedita de oro, ¿no? Entonces sí es algo complicado, Sí. definitivamente, y no es nada más así de copiar. Sí, pues sí, definitivamente, bien como lo pones así, es
¿Cómo ser monedita de oro? Pues muy complicado, en la vida real muy complicado. Muy bien, Esteban Santiago, pues algo que me quieras agregar a este. No, bueno, creo que la disertación de Marco estuvo muy bien. Yo nada más tengo dos comentarios. Uno, cada vez que me comparan a México con otro país, me empieza a salir el alma azteca, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de que allá se hace mejor, ¿no? Sí, Yo les puedo garantizar que los ingenieros eléctricos que tiene CFE le dan las tres y las malas a cualquiera a nivel mundial, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y la segunda es el ejemplo que pongo yo, bueno, pues si en Alemania se puede despachar la energía renovable así, pues yo les regalo un Audi A8 para que se vayan con su familia y manejen a 270 kilómetros por hora en las autopistas mexicanas. Porque no si es podemos comparable. copiar los modelos de un lugar hacia el otro, yo la verdad no me atrevería a ir a 270 kilómetros en ninguna carretera de México, a lo mejor una recta o algo así, pero como se maneja continuamente en Alemania esas velocidades, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y también creo que, bueno, pues el principal problema es la polarización, ya cualquier cosa que se publique, pues se le va a buscar hasta el menor detalle, ¿no? Yo creo que la respuesta fue demasiado rápida para poder haber analizado el acuerdo. claro, claro. O Sí, sea, no puede ser hecho con cabeza fría cuando respondes tan rápido, claro. ¿no? Y Sí, yo creo que eso no aporta absolutamente nada, ¿no? claro. Sí, sin duda. Pues sí, como dices tú, copiar otros modelos, muy, muy difícil aplicarlos. Y máxime que pues el sistema eléctrico nacional pues, tiene toda una historia de desinversión, islas como el Baja California. Bueno, creo que aquí ya más o menos se han ido Sí, sí, sí. poniendo el diagnóstico de lo que sucede.